uno de los periodistas con mayor presencia en los medios hablando de esos temas es José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, y también, como otros economistas, ha sacado un libro donde trata de explicar la crisis y aportar posibles soluciones. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias, pero bueno, periodista todavía no, estoy pensando ya sacarme el título, pero vamos, de momento economista. Nada, bueno, ¿no? Pero economista con presencia pero con en mucha, los medios. sí, una pequeña dedicación a los medios. Sí, y bueno, el libro, se nos ha olvidado decirlo, es Hay vida después de la crisis, con lo cual ya indica bastante por dónde van los tiros, buscar una salida. Bueno, permíteme que empiece con una crítica. Sostiene que los economistas son como los críticos taurinos, esto lo dice en el libro, que lo ven los toros de la barrera, pero que es el torero el que se juega el tipo. Sin embargo, y en este caso son los políticos, pero aquí hay un pero. Si el torero falla, la cornada se lo lleva a él. Si el político falla, la cornada nos llevamos los ciudadanos. Quien se va al paro, quien pierde su casa. O sea, creo que es una comparación no demasiado... Bueno, pero la cornada en el sentido de que pierde el poder y desaparece. Los economistas sobreviven. Yo creo que yo hago la crítica desde constructiva desde el interior de la profesión. Yo creo que nosotros tenemos que jugar el rol que nos toca jugar en la sociedad y muchas veces... pues muchos de mis colegas se convierten en déspotas ilustrados. Mi libro no intenta imponer ningún plan a nadie. Mi libro intenta ser pedagógico y explicar el plan para que de manera mayéutica, como decía Sócrates, los ciudadanos y los lectores del libro o cualquier lector de periodista digital sea capaz de discernir si lo que yo cuento es lo que le interesa o no. Mi libro es una propuesta, no es una imposición. Y los políticos que son receptivos a este tipo de libros, algún político ha ido y te ha dicho, mira, José Carlos, he leído tu libro, me ha encantado, quiero meter esta idea en el programa, o todo lo contrario, o sea, me parece que dices auténticas tonterías, cualquier reacción es posible. Hombre, de momento no he tenido esa experiencia, claro, el libro lleva 8 días en la librería, no sé si ha dado tiempo, pero bueno, es evidente que en una depresión ya se han probado muchas medidas y no es fácil salir de la depresión. Mi libro no es un libro de economía feliz o de autoayuda. Es un libro realista, la situación es muy complicada y es un plan con propuestas. Si las propuestas no funcionan, bien simplemente porque la sociedad decide que no quiere aceptar ese tipo de propuestas y esto es una democracia y los ciudadanos son soberanos hasta para equivocarse. Entonces, pues tendremos que proponer más propuestas. Yo creo que es un libro muy fresco que llega en un momento donde yo creo que las ideas están agotadas, que se han probado muchas cosas y que no funciona y que yo salgo con una batería de medidas y de propuestas nuevas para volver a poner en marcha. Yo creo que eso es, desde el punto de vista de los que están en el ruedo con los toros, yo creo que es un libro muy útil, espero que lo lean. ¿Qué es lo primero que debería hacer el gobierno? Bueno, yo empecé el libro por lo global y luego para llegar a lo local. Yo creo que lo primero que tiene que pasar es que el BCE cambie de actitud e intervenga. Sin eso no hay solución, ¿no? Luego tiene que ir planes de estímulo fiscal que España no puede hacer. Y ya bajando, y tiene que venir con eurobonos, con unión fiscal. Y luego bajando a lo local, yo creo que el gobierno se ha equivocado en la corrección del déficit. Ha tomado algunas medidas positivas como el plan de pago a proveedores. Yo lo he aplaudido y cuando aciertan no tengo ningún pero en decir que están acertando, pero mi plan de ajuste fiscal es primero más suave. Ahora el gobierno, después de 1 año y medio, ya está negociando con Bruselas ese plan. Yo hablaba de eso en el verano del 2011, entonces ¿cuántas empresas y cuántos empleos nos habríamos ahorrado si hubiéramos sido honestos diciendo que no podíamos llegar al 3% de déficit en 2014? Era imposible, ¿no? Segundo, hay que eliminar los agujeros fiscales. Los lectores de Periodista Digital ya pagan suficientes impuestos. Los que tenemos una nómina pagamos suficientes impuestos. El IVA ya está a nivel europeo, seguramente la subida del año pasado sobró. Lo que yo propongo es eliminar los agujeros negros del sistema fiscal español. Las grandes empresas en España viven en un paraíso fiscal. No pagan prácticamente impuestos de sociedades. Entonces, eso tiene que acabar. Cuando pudimos permitírnoslo para apoyar su proceso de internacionalización, pues lo hicimos. Ahora la prioridad son las pymes, que son las que crean empleo. Ellas destruyen empleo, ¿no? Y luego hay que atacar bien el fraude fiscal, hay que
que meter más recursos y esa parte. Y en los recortes de gasto, yo lo que pido es priorizar los recortes de gasto que generan eficiencia, eliminar las diputaciones y todo el exceso de administración que se creó en la burbuja. Talar el estado del bienestar como se está haciendo y ahora toca las pensiones y ya, ¿no? Ya son insaciables, ¿eh? Una vez que ya huelen la sangre, pues siguen y siguen. Hombre, estamos hablando de instituciones y de derechos adquiridos que a los españoles nos ha costado 60 años de trabajo y muchas generaciones aportando. Bueno, cambiar esto como lo están haciendo, sin pasar por el Parlamento, con todas las encuestas en contra, con todo, yo creo que no, ese no es el camino. Y luego, en la parte bancaria, es verdad que hemos metido mucho dinero a los bancos, pero la prueba del algodón es el crédito. El crédito está en su mayor nivel de caída y de restricción desde que empezó la crisis. Yo propongo planes no para ayudar a los bancos, sino directamente para ayudar a las familias y a las empresas. El problema de deuda en España es privado y la deuda es de las familias y de las empresas. El sistema bancario se puso entre medias. Hay que estabilizar la deuda de las familias. Este país va a destruir un 20% de empleo. Hombre, cualquiera entiende que la mora de las hipotecas no se va a quedar en el 3. El Banco de España ya ha reconocido, se ha filtrado que puede llegar al 7, seguramente será mayor porque la crisis sigue avanzando. Pues mi plan, se sienta el banco, el hipotecado y la hacienda pública al lado, la hacienda le mira a los ojos al hipotecado, le dice, mírame a los ojos y no me mientas, ¿no? Porque estamos jugando con dinero de los contribuyentes, dime cuánto ganas al mes. Sobre eso se calcula un 35% para la cuota de la hipoteca, se pone a 30 años al 1,5% y esa es la deuda que puede pagar. El resto de deuda se condona, consigues que la familia se quede en la casa y no haces la dación en pago, que le metes una vivienda al banco que no puede gestionar. Yo creo que mi plan es mucho más efectivo. Cuando hablaba de impuestos decía el IVA, y es verdad, en el libro lo dice, usted dice algo así como el IVA es un impuesto injusto porque paga lo mismo Emilio Botín o González, no me acuerdo cuál de los dos banqueros dice, que el sin techo. Pero usted defiende la subida del IRPF. Se dice, y en fin, a estas alturas creo que los ciudadanos ya pagamos, y no estamos hablando de Botín, o sea, un ciudadano medio, con un sueldo medio, ya está pagando mucho IRPF. Sí, ya está pagando mucho, pero es que tenemos mucha deuda, ¿no? Aquí a mí me hace mucha gracia cuando oigo a la gente que hay que bajar impuestos. Aquí hay dos opciones. Hay que primero poner a la economía a crecer, que eso si no, no hay solución, y por eso va mi plan del BCE y de la intervención. Y segundo, tienes dos opciones. O pagas los impuestos ahora o los metes en la deuda pública y los paga mi hijo de 2 años. Yo creo que mi hijo no tiene nada de culpa de esta crisis. Yo le he dedicado el libro a mi hijo y a su generación. ¿Cómo vamos a cargar a mi hijo y a toda su generación deuda de los errores que hemos cometido nosotros? Es que es una irresponsabilidad. O sea, cuando tú ves a un expresidente del gobierno en televisión, ¿no?, diciendo que hay que bajar los impuestos, primero, ¿no?, te ayuda a explicar muchas cosas y entiendes por qué estamos aquí, porque este señor vivió en una burbuja y todavía no se ha enterado, ¿no? Y hay 6.200.000 parados. Y segundo, demuestra que no tiene ni idea de cuál es la situación de las cuentas públicas. La situación no permite bajar impuestos, lo más bonito es que yo hubiera puesto en el libro hay que bajar los impuestos y la imagen de John Lennon y hace el amor y no la guerra. Mi libro es un libro realista, le dice al ciudadano la verdad, mi verdad como yo la veo, y hace propuestas realistas que se pueden poner en marcha. El que diga que hay que bajar los impuestos, que me traiga un plan de financiación de dónde sale el dinero. Yo creo que el ministro de Hacienda la semana pasada en 5 días ha estado razonable por primera vez y ha dicho, hasta que el dinero no esté en la caja no vamos a bajar los impuestos. Es que lo otro es una irresponsabilidad. Ya, pero bueno, por ejemplo, o sea, ya no es que lo diga Laffer, la teoría de la curva de Laffer, que a una bajada de impuestos suben los ingresos, sino que el propio Miguel Sebastián, exministro de Zapatero, reprochaba no hace tanto, hace un par de semanas o 3, en el país al actual gobierno que no se bajen impuestos. O sea, y decía esto mismo, que bajando impuestos aumenta la recaudación. Entonces, todos estos economistas, Laffer, Miguel Sebastián y muchísimos más, que dicen que subiendo la presión baja la recaudación y que bajando la presión fiscal aumenta la recaudación, todos estos se equivocan. Bueno, es que no hay evidencia empírica. Es que esto es una ciencia empírica. El Miguel Sebastián Laffer o el Arcángel San Miguel, el que quiera traer un plan de bajada de impuestos, que me enseñe un país
uno solo, que en una crisis de deuda, con problemas de financiación del déficit público, con un déficit público del 7%, con una deuda pública del 90%, se permita el lujo de bajar impuestos. Pero vamos a ver, ¿pero en qué planeta vivimos, no? Mira, yo soy un economista de la calle, he estudiado en una universidad pública, pero he leído a los grandes y he estudiado este tipo de crisis, y en estas crisis bajar los impuestos es una irresponsabilidad. La prioridad es reducir el déficit y estabilizar la deuda pública. Eso es condición necesaria. Cuando eso pase y cuando bajen y estabilicemos la deuda pública, yo seré el primero en recomendar bajada de impuestos. Si yo, cuando las cosas van bien, como dijo el ministro Montoro, a mí me gustaría bajar los impuestos, pero no puedo. Bueno, y a mí también, si yo no quiero que la gente pague impuestos. Lo único que digo es que la situación de la deuda pública es insostenible y nos estamos jugando el riesgo de impagar la deuda pública y de incluso salir del euro. Ese es el riesgo al que nos estamos enfrentando, pero, ¿no? No hay demostración empírica de eso, pero también vemos que después de 30 subidas de impuestos, según los últimos datos de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda, hablando de datos oficiales del Ministerio de Hacienda para el último trimestre, unos datos que seguramente usted conoce mucho mejor que yo, la recaudación en España ha caído después de haber subido el IVA y de haber subido el IRPF, con lo cual vemos que suben los impuestos y cae la recaudación. Entonces, ¿qué hacemos? Si se baja, cae. Si se sube, cae. ¿Qué solución hay? Que vamos... Esto del mantra de los neocons es tremendo, ¿no? Porque van poniendo cosas en los periódicos y luego la gente yo estuve leyendo no los cuestiona, ¿no? Pero yo vamos a ver. Las tablas del Ministerio de Hacienda. Sí, no las tablas... La subida del IRPF la puso en vigor el ministro de Hacienda y el Ministerio de Hacienda en febrero del año pasado. Los datos del primer trimestre de este año con respecto a los del primer trimestre de 2012 tienen los mismos impuestos. No ha habido variación impositiva. La recaudación cae porque hemos destruido 800.000 empleos. Es que esto de la economía exige rigor, ¿eh? Yo creo que Belén Esteban también tiene opinión sobre economía, pero hay que... En el propio informe decía el Ministerio de Hacienda, gracias a la subida de impuestos no ha caído más, con lo cual... Bueno, pero eso pasó en 2012. En 2012, si no hubiera subido el impuesto, la recaudación por IRPF habría caído un 5, un 6%, que es lo que cayó el empleo. El IVA antes de la subida del impuesto en julio del año pasado estaba cayendo un 10% la recaudación. Y con la subida del impuesto, la recaudación ha subido un 5%. Es que, vamos a ver, yo entiendo que esto de la economía es muy fácil de manipular, pero las estadísticas son las mismas para todos. Si la gente las quiere interpretar mal, ya eso está a gusto de cada uno, ¿no? No ha habido caída del consumo, digo, porque muchos hemos dejado de ir al cine, por ejemplo, con la subida del IVA. Bueno, a ver, yo creo... Yo estuve en contra de la subida del IVA del año pasado, pero es evidente que no era el momento, pero que cuando tú subes 3 puntos el impuesto, aumenta la recaudación, esto es un hecho, ¿eh? Y como decía el filósofo, las ideas son libres, pero los hechos son únicos, ¿eh? También usted defiende los planes de estímulo y quiero seguir con los impuestos, la verdad, es que es un tema que me interesa bastante. Sí, se ve. Usted pone como ejemplo al gobierno de Obama, los planes de estímulo de Obama, pero claro, a la hora de hacer una radiografía general, también es verdad, esto nos lo comentaba Gay de Líbano el otro día, también una periodista digital, que claro, la diferencia es que en Estados Unidos, después del precipicio fiscal, la negociación y tal, el tipo marginal y IRPF, el tipo máximo, está en un 39% y en España está 20 puntos por encima. En Cataluña llega a 59%. O sea, a la hora de... ¿Qué hacemos? ¿Compramos el estímulo fiscal, pero no el paquete de impuestos? ¿O cómo es esto? Bueno, el nivel de presión fiscal hay que subirlo. España tiene con un sistema impositivo, ¿no? Y con tipos superiores a los de Estados Unidos y, por ejemplo, similares a los de Italia, la misma presión fiscal que Estados Unidos y 11 puntos menos de recaudación que Italia de PIB. Eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Qué agujeros negros hay en el sistema fiscal español? Y yo no estoy pidiendo subir los impuestos a la gente a la que ya pagamos un nivel de esfuerzo fiscal elevado. Estoy diciendo que hay que acabar con los agujeros negros. El señor Gay de Líbana es un experto en economía del fútbol, ¿no? De esto de la macroeconomía, ha debido hacer algún ejercicio de esto por fascículos, es un recién llegado a la macroeconomía, ¿no? En economía del fútbol, que me diga el señor Gay de Líbana que si un club está al borde de la extinción, con una deuda que no puede pagar, con problemas de refinanciación con el banco, se permite el lujo de llegar a los socios del club y bajarle la cuota. Eso es lo que está planteando en términos de impuestos. No, la
las cuotas se suben, y las entradas para el fútbol se suben, porque si no, no hay dinero para pagar y se intenta renegociar mejor con las televisiones. Esto que es válido para lo micro es válido para lo macro. Si lo macro no es nada más que la agregación de lo micro, es que de verdad que yo intento hacer la economía más fácil de la que nos la intentan liar. Yo llevo 22 años estudiando economía y mi obsesión es hacerlo sencillo. Mi maestro se llama Alfred Marshall, que fue el maestro de Keynes también, que escribió un libro de principios de economía para que lo entendieran los empresarios y quitó las matemáticas, y es el hombre que introdujo las matemáticas en la teoría económica. Entonces, ¿por qué intentamos complicarlo? Cuando tú veas a alguien que complica algo para que no lo entiendas, es que está buscando que no lo entiendas. Yo intento hacerlo accesible, ¿no? Bueno, sigamos. Usted también defiende en un momento dado el plan, dentro de una política de estímulo, el plan E de Zapatero. También otra política que ha sido súper criticada. ¿Qué ventaja tiene si incluso economistas de izquierdas, economistas próximos al Partido Socialista han atacado ese plan de estímulo? Bueno, es que yo no soy de izquierda ni de derecha. Yo no digo que usted sea de izquierda o de derecha. Yo digo que hay economistas, como decía Ortega, ¿no?, próximos al Partido Socialista, sí, que han criticado el plan, ¿eh? Como decía Ortega de Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Sí, ¿no? Yo usted no le va a ver, primero, lo que yo quise contar es que el plan E se ha identificado como el problema de todos nuestros males. Yo lo que explico es que la deuda pública en España ha aumentado más del 50% del PIB y en el plan E nos gastamos el 1,2% del PIB. Entonces, con plan E o sin plan E estaríamos en depresión. Sí, vale. Dos, yo no defiendo el plan de los ayuntamientos y los carteles y todo aquello que se montó. Yo defiendo que el plan E era una ley convoy que llevaba una ley de apoyo al sector del automóvil. Sin ese plan, hoy no se estarían produciendo coches en Palencia, en Valencia, en Zaragoza, en Barcelona. Muchas fábricas habrían cerrado. El propio gobierno de Rajoy ha vuelto a meter plan E en el sector del automóvil y ha permitido que Renault vuelva a producir en Palencia, que SEAT siga en Barcelona y seguimos dando ayudas al sector del automóvil. El plan E tenía un plan turístico y muchos hoteles pudieron cerrar en periodo de recesión con baja demanda y remodelar el hotel y hacerlo más competitivo. El plan E tenía un plan de financiación a pymes. El ICO metió 30.000 millones de euros a las pymes por primera vez para financiar circulante asumiendo riesgo por parte del Estado. El ICO siempre había dado financiación solo de liquidez y asumía riesgo. Aquello permitió que miles de empresas sobrevivieran durante la recesión. Eso es lo que yo defiendo en el libro. A mí, yo soy un economista y no he venido aquí ni a vender votos ni a ganar el favor y el aplauso del público. A mí me da igual. Yo solo tengo una obsesión, es decir la verdad y mi verdad. Y yo, si voy a ir contracorriente, no me importa. Además, me siento más a gusto a contracorriente que... Sí, porque cuando cuento todo lo que los demás cuentan, si los demás lo están contando bien, tiene poco interés y además es muy aburrido. Bueno, yo no sé si en otro medio le han acusado a usted de buscar voto, el aplauso del público. Yo no vengo a acusar a usted de nada por el estilo. Lo digo, hombre, ¿por qué apoyas el plan E? Pues porque hay partes del plan E que considero que son buenas. Pues es llamativo, simplemente es un plan que ha sido también critico por derecha e izquierda por igual. En el mismo capítulo, una hoja antes, critico los 400 euros de Zapatero el año anterior. Bueno, soy así, ¿qué quieres que le haga? Entonces, ¿cómo tiene que estimular la economía el gobierno? Indudablemente, usted es keynesiano, lo sabemos, se proclama defensor de Keynes. De hecho, le quería hacer una pregunta. ¿No cree usted que a veces los keynesianos, no digo, te digo los keynesianos, han ido mucho más allá que el propio Keynes? Muchísimo más allá. De hecho, yo creo que Keynes es un gran economista y le tengo mucha admiración, pero por ejemplo, si a mí ahora, en vez de esta entrevista aquí en Periodista Digital, me la hicieras en Buenos Aires, yo sería monetarista. Me parece un despropósito que el dinero en circulación en Argentina crezca un 35%. Entonces yo le diría, mira, el Banco Central tiene que actuar, pero para quitar dinero de circulación. Hay que estabilizar la inflación, hay que hacer un plan de estabilización. Todo lo contrario de lo que estoy proponiendo en Europa, pero claro, eso solo lo hago yo. Los neocon y los dogmáticos que solo saben bajar impuestos y que piensan que eso es el aceite de ricino, siempre recomiendan lo mismo a todos los enfermos del planeta en cualquier situación. Yo soy un economista y cuando voy hago un diagnóstico del problema y voy a la teoría económica y a los grandes economistas a buscar lo que considero que es lo mejor. En este caso es un plan de Milton Friedman, que fue el líder de los neocon y de todo el desarrollo de los libertarios en Estados Unidos. Creo que los libertarios y Milton Friedman, si le oyen a usted calificar como neocon, se enfadarían bastante. Bueno, me da igual, pero vamos, que... a Ron Paul como neocon en un momento dado y Ron Paul
creo que tiene bastante poco cariño a la gente del movimiento neocon. Da igual, es para que lo entiendan, pero vamos, que yo los distingo bastante poco. Ellos se ponen en sectas y en tribus, pero vamos, es como lo de las tribus urbanas. Para mí dicen las mismas, sandeces. Bueno, vayamos por temas. Usted es un firme defensor del euro. Curiosamente ahí coincide además con alguien que también apesta de los neocon, pero que a los que usted igual le llama neocon, pero no sé, se ocurre. Jesús Huerta de Soto, un anarcocapitalista, o Carlos Rodríguez Brown, liberal. Usted coincide con ellos en la defensa del euro. ¿Por qué es bueno mantener el euro? ¿Por qué es tan grave salirse del euro? Bueno, yo creo que ahí el euro es un experimento monetario y al final todos los precios relativos de la economía y todo nuestro uso diario del dinero se ha adecuado a esa moneda. Cambiarlo, hay vida después del euro. Yo lo pongo si hay que salirse del euro porque Europa no consigue rebajar la tasa de paro y estabilizar la economía y la sociedad pide salirlo, esto es una democracia, pues saldremos del euro. Eso hay vida después. Yo lo que digo es que la salida es muy brusca y va a generar más dolor, ¿no? Y yo lo que quiero es evitar dolor. Yo creo que llevamos ya bastante dolor. Ahora, el euro es como el retiro, no es el estado natural de la naturaleza. Si no riegas el retiro y no lo mantienes, pues el retiro volverá a su estado natural, que son pues avena y todo desordenado, ¿no? Yo creo que el euro necesita cuidados, institucionalmente sus pilares están muy tocados y va a favor, ¿no? Si tengo que coincidir con Huerta de Soto, con el que estoy en las antípodas de la economía, pues bueno, también, oye, pues si 2 y 2 son 4, aunque lo diga Huerta de Soto. Aunque creo que por motivos distintos ustedes defienden el euro, eso sí. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, para salvar a Grecia? Porque usted dice que sería muy grave que Grecia salvara, pero vemos que Grecia ha sido una sangría constante para el resto de Europa. Entonces, y otros países corremos el riesgo de convertirnos en sangrías para el resto de los europeos. ¿Cómo hacemos para salvar a Grecia sin que siga siendo una sangría? Bueno, yo creo que el caso de Grecia, en un principio, yo sí defendí... a los bancos alemanes a salvar a Grecia, claro, es que defiendes al acreedor y al deudor, ¿no? En el caso de Grecia, yo al principio defendí que fuera un plan europeo y que se reestructurara y se resolviera el problema de Grecia de manera gradual. Yo creo que ahora... Creo que el caso de Grecia ya no tiene solución buena. De hecho, España es un país que ha mejorado mucho, yo lo cuento en el libro, desde los años 50. Nosotros teníamos una renta por habitante que era un 30% de la renta de un promedio alemán, ¿no? Ahora estamos ya cerca de los alemanes. Esa es la distancia que tiene ahora Bulgaria con Alemania. Nosotros hemos llegado, hemos construido empresas, tenemos multinacionales, tenemos muchos sectores diversificados para poder crecer, para poder exportar, para poder salir. Tenemos el turismo, ¿no? Que los griegos también lo tienen, pero los griegos tienen muy poco. La productividad por hora trabajada de un griego es el 50% de la de un español. Entonces, yo creo que con ese nivel de deuda y ese nivel de productividad, creo que es difícil que Grecia pueda crecer dentro del euro. Y si no creces, no pagas, no reduces el desempleo. Yo creo que ya la solución para los griegos es abandonar el euro con un plan ordenado, con apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional y hacerlo bien, como lo han hecho los islandeses, no a la Argentina como se hizo en 2001, ¿no? Que se tiran a la piscina sin flotador. Por cierto, llama la atención también que usted rompe todos los mitos de Islandia, ahora que dice lo de Islandia. Bueno, pero es que yo estoy para romper mitos. A mí, yo no, de verdad, no tengo ningún dogma, ni ninguna escuela, ni ninguna doctrina. Yo critico a Keynes en el libro. Yo creo que él, ¿no?, se equivocó. Su libro no es una teoría general. Su libro es una teoría para depresiones y que por eso la uso, ¿no? Cuando las cosas van bien, ¿no? El propio Keynes ha sido malinterpretado. Él lo único que intentaba transmitir es que no hay que hacer ajuste fiscal en las recesiones, porque la elasticidad de los ingresos fiscales sobre el PIB es superior a la unidad. Entonces, esto es lo que digo yo en el libro. Entonces, si lo dice Keynes, pues iremos bien. Si Keynes se equivoca como un hombre que es tan prolijo y que ha escrito tanto, evidentemente ha cometido errores. Y yo, esta frase que dijo de que hay que cavar los agujeros y luego taparlos, a mí me parece una aberración. Si la dijo con ironía y no se le entendió, pero si eso ha quedado para la posteridad de su teoría económica, es muy injusto, porque él es un hombre mucho más profundo. Ahora, yo no soy keynesiano, yo soy José Carlos Díez y mis circunstancias. Sí, bueno, cada uno tiene una inspiración, eso es evidente. Quería terminar, usted advierte por una parte, y es verdad, del auge del fascismo, del fascismo de nuevo, si quiere, sí, o del nuevo fascismo o del fascismo de nuevo en Europa.
habla de Hungría, donde está ahí rozando al gobierno, donde de hecho el gobierno muchas veces toma medidas que son poco democráticas, por decirlo de un modo suave. Habla del caso francés, tercera fuerza política, habla de Amanecer Dorado en Grecia, y seguramente más casos que ahora mismo no tenemos acá, pero que realmente está creciendo. Pero por otra parte, usted califica de obsesión, así que es la palabra, el miedo alemán a la inflación. Pero es que realmente los alemanes, yo creo, justo que hablamos del fascismo, tienen un motivo para tener una obsesión con la inflación. Fue lo que hubo antes del nazismo, una hiperinflación brutal, salvaje. Sí, bueno, pero primero la hiperinflación y luego un ajuste fiscal y un austericidio brutal. Pero bueno, y nosotros también podríamos estar justificado tener el miedo a las dos Españas y tal, pero eso es de mis abuelos. Mira, mis abuelos son del barrio de la Ventilla y yo he vivido toda la vida aquí. Mi abuelo estuvo en el frente del Ebro. Nunca me habló de la guerra. Nunca. Yo he vivido, me he educado sin caer en la obsesión y en las fobias de mis abuelos, ¿no? ¿Por qué los jóvenes alemanes se tienen que tragar las fobias de sus abuelos? Lo que le pasó a Alemania en los años 20, y yo intento meter racionalidad en ese problema, fue que era un patrón oro y el escaso oro que había iba para pagar las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Entonces el país se quedaba sin oro, tenía que emitir dinero sin base monetaria y generó una hiperinflación, ¿no? Ahora lo que le pasará a Alemania en el caso extremo es lo contrario, es lo que le está pasando a Japón. Tú tienes más ahorro del que puedes invertir y gastar, te viene el ahorro a lo bestia como está llegando, y si no tuvieran el tipo de cambio de fijo del euro y la protección del Banco Central Europeo, Alemania estaría en depresión, porque tendría el tipo de cambio más sobrevalorado del planeta, no podría exportar, no serían competitivos y su tasa de paro estaría subiendo. Entonces, yo lo que me parece alucinante es que vayan a llegar a la hiperinflación reventando el tipo de cambio del euro. Ahí sí, esos son los mecanismos que vimos en América Latina hiperinflacionistas. Cuando conectas el dinero en circulación con la devaluación del tipo de cambio es cuando vienen los riesgos de hiperinflación. Entonces, yo quiero proteger la inflación. Yo lo vuelvo a repetir, yo en Argentina sería un monetarista pidiendo al gobierno de Kirchner que estabilizase la economía y el dinero en circulación. Lo único que pido es que haya una inflación entre el 3 y el 5% estable durante unos 5 años para estabilizar la deuda y se acabó. No estoy pidiendo, yo no soy un radical ni quiero, precisamente pido medidas para evitar llegar al radicalismo y por suerte en España yo creo que aunque los dos grandes partidos están cayendo en intención de voto, todavía tenemos un sistema político muy estable. Está Izquierda Unida y UPyD de apoyo y esos 4 partidos son el núcleo fuerte. Yo no quiero ver fascistas en mi país, ni quiero ver comunistas extremos. Yo quiero ver políticas sencillas, neutrales, dentro del sentido común y graduales, no dar estos virajes democráticos que luego tienen sus costes para décadas. Pero ¿usted cree realmente que en España, en el caso español, tenemos riesgo de que la ultraderecha o una extrema izquierda, particular en torno a algo, no sé a qué, accedan al Parlamento? Yo creo que el riesgo existe, porque al dejar tanto hueco en los dos grandes partidos, el riesgo aparece. De momento no se ha producido y mi deseo para eso escrito el libro es que no se produzca. Por eso quiero que la economía empiece a crecer rápido para evitar ese tipo de riesgos. A mí eso y la pobreza extrema y la inestabilidad social que va asociado, que es el caldo de cultivo para los populismos y para los fascismos y para los comunismos y para todos los ismos, quiero evitar eso. Quiero que no llegue el entorno favorable para que este tipo de eventos se produzcan en mi país. Por eso he escrito el libro y por eso vengo a defenderlo con esta vehemencia a los medios. Indudablemente la vehemencia la pone, así que bueno, pues ahí está el libro para quien lo quiera leer. Son propuestas como muchas otras, en sentido contrario a algunos otros economistas. En algunos puntos coincida con unos, en otros con otros, en otros con nadie. Y bueno, ahí está el libro, aquí está pues la entrevista, que espero que haya disfrutado y que entienda que no ha sido en ningún caso un ataque. Y muchísimas gracias por haber venido a Periodista Digital. Nada, gracias a vosotros porque me permitís aclarar muchas cosas, porque hay grandes mitos sobre mí que, hombre, yo lo entiendo, estoy mucho en los medios y te vas convirtiendo en una persona pública, pero de verdad que es todo mucho más sencillo, ¿no? Cuando lo quieres liar seguramente hay alguna intención. Yo soy un economista que ha aprendido de los grandes economistas. Soy profesor de teoría económica y es lo que enseño y dudo de todo lo que enseño. Soy muy socrático en eso. Pues bueno, esa duda de lo que uno enseña es una duda muy sana. Así que muchas gracias, Reno. Muchas gracias a vosotros.